Voy a proceder a grabar la clase. Bueno, esta es la clase del curso de Zoología Aplicada que el Departamento de Biología le dicta a los estudiantes de la carrera de Agronomía. Hoy día es lunes 5 y son las 6 de la tarde. En estos momentos se están incorporando los estudiantes de a poco. Pero tenemos una asistencia ya digna. Bueno, la semana pasada la universidad nos entregó el cronograma a través del cual nos tenemos que regir. Para el curso aparecen algunas semanas sin conexión. La primera semana sin conexión corresponde a aquella del 19 al 23 de octubre. La primera prueba nosotros la tenemos la semana que sigue, la semana del 26 al 30. Como la otra instrucción es que nosotros no podemos hacer pruebas o toma de evaluaciones la primera semana del regreso de ustedes después de la semana de desconexión. La prueba 1 y las siguientes las vamos a hacer el día martes. Como la clase del martes comienza a las 6 de la tarde, en mi opinión, no tenemos problema de hacer la prueba un poco más allá de las 6 de la tarde. Así es que le pido la opinión al curso respecto de las pruebas de teoría, hacerlas los días martes, cuando corresponden, de 6 a 7 y media, es decir, una prueba de 90 minutos. Se aceptan opiniones al respecto. Disculpe, profesor, ¿para qué fecha? Bueno, como dije, le subí el cronograma del curso según las normas que nos entregó la Vicerrectoría Académica. Y la primera prueba está para la semana del 26 al 30 de octubre. Inmediatamente después de la semana de desconexión. La segunda prueba está para la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, inmediatamente después de la semana de desconexión. Y la última prueba para la semana del 4 al 8 de enero, inmediatamente después de la semana de desconexión del 28 de diciembre al 1 de enero. Como no hay, como las instrucciones nos piden que no fijemos
el primer día de retorno de ustedes después de una semana de desconexión, el día que tenemos nosotros de clase siguiente al primer día de retorno es el día martes. Martes de 6 de la tarde a 7 o 7:30. Es que se me confunden estas cosas. A 7:30. 18 a 19:30. 7:30. El Entonces, martes, profe, está a un cuarto para las 7. el martes nosotros salimos a un cuarto para las 7, pero ya era la prueba para el día martes, hacerla de las 6 de la tarde a las 7:30. A menos que ustedes tengan clases después de las 18:45, el martes. Entonces lo que hacemos es desplazar la hora de clase de las 18:45 a las 19:30 del día lunes al día martes en esa hora. Pero esto solo cuando tenemos prueba. ¿Me entienden la propuesta o no? Sí, profe. Está bien, profe. Ya. ¿Tienen clase hoy día lunes, perdón, el martes, después de la clase de las 18 horas a las 18:45? No. No. Excelente. Entonces, la primera prueba queda para el martes 27 de 18 a 19:30. 18, 19:30. Recuerden que esta prueba va a estar basada en la guía de autoaprendizaje número 1. Y yo, por supuesto, las clases que estoy haciendo están basadas en esa guía de autoaprendizaje. Así es que vayan trabajando semana a semana en ir completando lo que se les pide la guía. Bueno, habiendo hecho la prueba 1, el curso lo toma el profesor Pizarro hasta la fecha de 4 de diciembre y ese último bloque lo toma el profesor Carlos Zuleta hasta el 4-8 de enero y de ahí lo retomo yo por los asuntos de coordinación que hay que atender para el cierre del curso. Así que por favor, jóvenes, anoten la fecha de la primera prueba, 27 de octubre de las 18 horas a las 19:30. La prueba va a ser vía Moodle por el módulo tareas. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que tengan? Chiquillos y chiquillas, ¿hay alguien que falta aquí? ¿Está todo claro? Sí, Jóvenes, profesor. ya. Sí, profe, está claro. Muy bien. Contésteme porque a veces no sé si me están poniendo atención, están en el universo paralelo y me pongo nervioso, porque no voy a hacer cosas que estén en el universo paralelo y estén perdidos. Bien, en la clase pasada analizamos los tremátodos parásitos, con énfasis en la fasciola hepática.
El ciclo biológico para ustedes que van a ser agrónomos y le interesa la parte aplicada. Ahí tenemos el ciclo de la fasciola hepática, la diapo. Y ahí está. Yo me tengo que asegurar que comprenden el ciclo y que logran tener una imagen mental del ciclo. Y son capaces de identificar en qué momento un animal herbívoro puede adquirir la fasciola hepática. Animal herbívoro, estamos hablando por bovinos, ovinos, caballares. Animales que se alimenten de pasto en zonas de humedales, digamos, donde hay lagunas, depósitos de agua, pantanos, señor. ¿Alguna pregunta respecto? ¿Está todo claro? No se olviden que tienen que ir trabajando en forma paralela la guía de gestión del autoaprendizaje. Si no, se van a encontrar con una buena cantidad de materia para la prueba 1. Y yo no quiero que ocurra eso. Se me pueden abrumar. Bueno, no habiendo consulta al respecto, voy a asumir que está todo claro. Y no vamos a ir a la segunda, a la tercera clase de platelmientos. Recuerden que la primera, platelmientos de vida libre, turbelaria, platelmientos endoparásitos, tremátoda, y platelmientos endoparásitos, cestoidea. Los nombres comunes de las cestoidea, clases cestoidea, son tenias, lombriz solitaria, la tenia del perro, la tenia del cerdo, tenia de la vaca, etc. Tienen varios nombres comunes. Y esta abundancia de nombres comunes es señal que en alguna época fueron relativamente comunes en animales domésticos y ser humano. Pero ahora, gracias a los adelantos que hay, mejor conocimiento del ciclo biológico de estos animales, mejores condiciones higiénicas para los animales domésticos, mejores tratamientos, ¿ya? Ahora estos parásitos no son muy frecuentes, pero todavía andan dando vuelta por ahí. Entonces, ¿cuáles son las características de los platelmintos que pertenecen a la clase cestoidea, llamados tenias o gusanos acintados?
tenias son gusanos asintados, o lombrices solitarias, o lombrices del gato, del perro, del cerdo, de la vaca. Primero, parásitos exclusivamente intestinales, que en el estado adulto se encuentran en todos los vertebrados. Obviamente distintos tipos de tenia. Y aquí hay una característica propia de la clase, que es la de carecer de tubo digestivo, por lo cual absorben los nutrientes del intestino de su hospedero a través de la pared corporal. Igual que en el caso de los tremátodos, el desarrollo de la tenia es indirecto. Pasan por varias etapas larvales. Ya que estoy hablando de desarrollo indirecto, bueno, tendré que decir qué es lo que es el desarrollo directo. Las planarias, por ejemplo, pasan por un desarrollo directo. ¿Qué significa eso? Que dentro del huevo se forma un embrión, el embrión se transforma en un individuo similar al adulto, y de ahí emerge del huevo. No hay estados larvales. En cambio, en el desarrollo indirecto, tenemos el huevo, se forma un embrión, y del embrión sale un individuo que es distinto del adulto, en una serie de aspectos. Y esa es una larva. La otra característica de las tenias, ¿no es cierto?, es que poseen un cuerpo aplanado, acintado, y una cutícula gruesa que los protege de los jugos digestivos de sus huéspedes. Esas son las características generales básicas de los platelmintos de la clase Cestoidea. En el estado adulto, estos platelmintos tienen una región anterior conocida con el nombre de escólex. Esta región anterior no es una cabeza. Puede llevar ventosas y ganchos, con lo cual el animal se adhiere a la pared intestinal de su hospedero. Sigue a continuación una zona que se llama cuello. Esta zona es una zona germinal o germinativa. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del cuello va creciendo el animal hacia atrás. El animal no crece hacia adelante, crece hacia atrás. De tal manera que podemos decir que a partir del cuello le crece una gran cola. Cola entre paréntesis. Esta gran cola entre paréntesis es el cuerpo propiamente tal de la tenia. Y se conoce con el nombre de estróbilo. Así que nosotros en una tenia, en el estado adulto, vamos a encontrar el escólex, el cuello y el estróbilo. En algunas tenias, el estróbilo puede ser largo, 5 metros, 6 metros, 12 metros. Y está conformado de unidades menores conocidas con el nombre de proglótidas. Proglótidas. Estas unidades menores son unidades reproductivas de la tenia. Tienen los dos sistemas reproductores. El sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. Pero dentro de una misma proglótida no se autofecundan. A ver, no, digo, dentro de una misma proglótida no se autofecundan.
sino que se tienen que juntar proglótidas de diferentes partes del cuerpo para fecundarse. Ahora bien, las proglótidas que están más cerca del cuello son proglótidas inmaduras. A medida que la proglótida se va retirando del cuerpo, se va madurando el sistema reproductor femenino o masculino, y son proglótidas maduras. Y las más lejanas son proglótidas grávidas. Las proglótidas grávidas prácticamente son un saco lleno de huevos. No hay nada más. En las proglótidas maduras, bueno, está el sistema reproductor masculino y femenino y otros órganos de la tenia. Y en el sistema reproductor, y en las proglótidas inmaduras, bueno, se está formando el sistema reproductor masculino y femenino, y están las otras partes del cuerpo del animal, los componentes internos del animal. Pero a medida que nos vamos alejando, todas esas cosas se van desintegrando y la proglótida ya se va transformando en un saco de huevos. En algunas tenias, ya el estróbilo en la sección grávida se corta y sale al exterior con las fecas. En otras tenias, los huevos salen al exterior conjuntamente con la feca. No segmento del estróbilo. Nosotros vamos a ver dos tenias que son clásicas, la tenia saginata y la tenia solium. El huésped definitivo de la tenia saginata es el ser humano, y el huésped definitivo de la tenia solium es el ser humano. El huésped intermediario de la tenia saginata son los bovinos, y el huésped intermediario de la tenia solium son los porcinos. Esa es la estructura característica de las dos tenias. Hay algunas diferencias morfológicas que ya las vamos a ver. Este es el escólex de la tenia solium y este es el escólex de la tenia saginata. Note que el escólex de la tenia saginata es más ancho y tiene 4 ventosas, pero no tiene ganchos. El escólex de la tenia solium es más abusadito, tiene un levantamiento en el extremo libre, en el extremo anterior libre, que lleva ganchos y 4 ventosas semiesféricas. Tanto la tenia saginata como la tenia solium meten esta parte entre las vellosidades intestinales del ser humano. Ahí se alcanza a ver parte del cuello, y de ahí el animal empieza a crecer. Aquí tenemos el ciclo biológico. Ya hemos dicho que el adulto se encuentra en el ser humano. Los huevos de la tenia solium y de la tenia saginata salen al exterior conjuntamente con las fecas del hospedador definitivo. Estas fecas, bueno, pueden ir a contaminar el alimento, pueden ir a contaminar los lugares donde el animal retosa, ¿ah?
Y si los huevos de la Taenia solium son ingeridos al comer el cerdo alimento contaminado con mierda humana, entonces los huevos pasan al intestino del cerdo. Primero pasan obviamente al estómago y después pasan al intestino. Y en el intestino del huevo sale una larva que se llama larva oncósfera. Larva oncósfera. ¿Por qué se llama larva oncósfera? Porque tiene una forma esférica y tiene ganchos. Y esta larva esférica pasa al torrente sanguíneo del chanchito. Por supuesto que el chanchito no solo adquiere un huevo, sino que varias decenas de los huevos, varias larvas. ¿Ya? Y estas larvas por el torrente sanguíneo se van a ubicar en los músculos estriados del chanchito. Y ahí se transforman en una nueva larva que se conoce con el nombre de larva cisticerco. Cisticerco. Y ahí se quedan a la espera que un ser humano se coma la carne contaminada con cisticerco. Si el ser humano se consume la carne contaminada con cisticerco, entonces el trozo de carne en el estómago se digiere, quedan en libertad los cisticercos, y lo primero que ocurre al quedar en libertad el cisticerco, el escólex se vierte y se adhiere entonces a las paredes del intestino entre medio de las vellosidades intestinales y de ahí empieza a crecer. Este proceso de crecimiento se puede demorar varios años, de tal manera que el paciente se va a dar cuenta que tiene una Taenia saginata cuando ya el animal esté crecidito, digamos. La otra forma como el ser humano puede adquirir la teniasis. Teniasis es el nombre de la parasitosis. Es tragándose sus propios huevos. Y esto simplemente ocurre porque el ser humano se está tragando su propia caca, que está contaminado con los huevos de la Taenia solium. Pero aquí no se produce el adulto, sino que la larva se queda enquistada en los músculos del ser humano. Y esta parasitosis se conoce con el nombre de cisticercosis. Que puede estar, por ejemplo, en los músculos que mueven la pierna, los músculos que mueven el brazo, los músculos que mueven la lengua, los músculos que mueven los ojos, etc. Y esto se considera una parasitosis grave porque hay algunas larvas que se enquistan en el cerebro. Se llama eso neurocisticercosis. Y producen problemas que son interpretados por los médicos como problemas psiquiátricos. Los síntomas son muy parecidos a ciertas enfermedades psiquiátricas. Entonces, el peligro de la Taenia solium es la autoinfestación, o bien, ¿no es cierto?, el que se vive en una casa donde hay algunas personas que tienen la Taenia solium en el estado adulto, pero las otras personas que viven en la casa traguen la caca de esa persona, de esa manera de tragar la caca de alguien. Y ahí entonces se inquieran los huevos de Taenia solium.
En el caso de la tenia saginata, el ciclo es muy parecido. ¿Ya? En los músculos de la vaca o algún otro animal herbívoro bovino, se enquistan los cisticercos y se quedan ahí, a la espera que alguien faene la vaca, se coma un asado medio crudo y los cisticercos entonces pasen a ese el ser humano, y en el estómago se reactiva el cisticerco, y en el intestino entonces se vierte el escólex se agarra de las vellosidades intestinales, se mete ahí entre las vellosidades intestinales y empieza a crecer. También el proceso de crecimiento dura varios años. O sea, la persona se da cuenta que tiene teniasis cuando ya tiene un animal 3, 4 metros de longitud en el intestino. Pero la tenia saginata no produce cisticercosis en el ser humano. Solo la tenia solium produce cisticercosis en el. Así que usted puede estar tranquilo si, ¿no es cierto?, tiene la tenia saginata en su interior y se traga la caca, ¿ya? Y no, aunque se trague los huevos de la tenia saginata, no va a desarrollar la cisticercosis. Solo en el caso de la tenia solium. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Están por ahí, ¿verdad? No Sí, se han ido. profe. Ya. No se han ido. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se desarrolla la lombriz solitaria? ¿Ah? ¿Cómo se desarrolla la lombriz solitaria? A partir del cuello se van formando las proglótidas, y las proglótidas que están más cerca del cuello son proglótidas inmaduras, y a medida que se van retirando del cuello, bueno, el interior de la proglótida se va formando el sistema reproductor, ¿ya? Hasta que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y esa proglótida ya está bastante retirada del cuello, y el sistema reproductor ya está funcional. Se ha producido el intercambio de gametos con otra proglótida, de tal manera que esa proglótida se llama proglótida grávida, y empieza entonces a degenerarse el interior de la proglótida, quedando única y exclusivamente la pared de la proglótida y en su interior una cantidad enorme de huevos, que son los que después son dispersados, pueden ser dispersados por el agua, por animales, aves, por ejemplo, ratones, los pelos, o por el viento, hasta que contaminan donde hay pasto, por ejemplo, las vacas, o donde hay animales comestibles, o sea, donde hay alimentos para los cerdos. Acuérdense que los cerdos, hay un dicho respecto de los cerdos: el chancho limpio nunca engorda, pero el chancho, como es un animal herbívoro, come lo que pilla. Come ratones muertos, come gatos muertos, come caca, que se hace el hombre, si el chancho tiene hambre. Es omnívoro. Y ahí entonces, cuando come alimento que está contaminado con fecas, contaminadas con huevos de tenia solium, tenia saginata, ahí el cerdo, perdón, tenia solium, ahí el cerdo adquiere los huevos, y después esos huevos se transforman en cisticercos, que se encuentran en los músculos estriados del cerdo. El pernil, los macéteros, sobre todo la parte que se come del cerdo. ¿Me entendió?
Aquí en la diapo hay un esquema donde se muestra el sistema reproductor de la Taenia saginata y el sistema reproductor de la Taenia solium ya grávido, de un animal cuya prolótida está llena de huevos. Ahora, noten que en una Taenia solium, la región del cuello es una región inmadura. La región media del animal, del estróbilo, es una región grávida, tiene huevos. A ver, pero, madura, tiene huevos. ¿Ya? Tiene huevos recién fecundados. ¿Ya? Y en la sección más lejana del cuello tiene huevos embrionados. ¿Qué significa huevo embrionado? Significa que en el interior del huevo hay un embrión. Este embrión se llama embrión hexacanto. ¿Por qué se llama hexacanto? Porque tiene 3 ganchitos. Ahí se ve la figura. Entonces, este huevo está a punto de eclosionar y transformarse en una larva cisticerco. Perdón, en una larva oncósfera, para que finalmente en el músculo se transforme en una larva cisticerco. ¿Otra pregunta? Bueno, para que se asusten, ahí tienen ustedes un cerebro con quiste de cisticerco. Ven la cantidad de quiste que tiene. Y ahí la flecha blanca muestra un cisticerco. Entonces, supongamos que ese es un músculo. Se traga ese músculo medianamente cocido, qué sé yo, en el sistema digestivo, en el estómago se disuelve el músculo, quedan en libertad estas cuestiones. ¿Ya? Eso que está ahí queda en libertad y eso se adhiere a la pared del intestino y de ahí empieza a crecer. Note la cantidad de cisticerco que hay. Pero en el caso de la lombriz solitaria, generalmente se encuentra en el hospedero una sola lombriz. Por eso viene el nombre común de lombriz solitaria. De nuevo, el cerebro de alguien lleno, vean ustedes, lleno de cisticerco. Y aquí tenemos a este caballero donde los cisticercos de Taenia solium se le fueron a la piel. Están en la zona subcutánea. Dicho sea de paso, la enfermedad que es transmitida de los animales al ser humano, animales vertebrados al ser humano, se conoce como zoonosis. Por ejemplo, el COVID. El COVID es una zoonosis. Dicen que se transmitió, ¿no es cierto?, de un murciélago o de otro animal exótico, pareció el armadillo, y pasó al ser humano. Por eso que el Donald Trump le echa la culpa a los chinos. Ahora, si esto es cierto, ¿ya?, que pasó de un murciélago o de algún animal silvestre, pareció un armadillo, o por algún otro animal silvestre, pangolín, ¿ya?, a los chinos.
y de ahí se repartió por todo el mundo. Es una seria irresponsabilidad de los chinos. Los chinos niegan, obviamente. Y lo que se piensa es que porque los chinos comen murciélagos y comen armadillos y comen pangolines, qué sé yo, bueno, por ahí pasó. Entonces el mensaje es que, bueno, por favor no sigan comiendo ese tipo de animales. Y tenga presente que los chinos son 1.000.000, son 1.000.000.000 y tanto de seres humanos. El país más grande que hay en estos momentos en términos de seres humanos, pero tiene una serie de hábitos alimenticios raros que han puesto en peligro, ¿no es cierto?, el resto del mundo. Pero hay toda una controversia. Cada vez que Trump ya quiere echarle barro a los chinos, y Trump le llama no le llaman el coronavirus al virus, sino le llaman el virus chino. Y ahí tienen un citicerco en el ojo de una persona. Entonces, se tragan, en caso tenía solo, repito, se tragan, ¿no es cierto?, los huevos que van con el embrión hexacanto, queda en libertad, ¿no es cierto? El embrión hexacanto rápidamente se transforma en una larva oncófera y se reparten por todo el interior del organismo. De preferencia los músculos estriados, pero pueden caer en cualquier parte. ¿Y por qué? Porque cuando se traga alimento contaminado, no va el citicerco, posiblemente. Fíjense ustedes que los matarifes a la carne de cerdo que tiene citicerco, los matarifes le llaman carne con arroz. Porque el cisticerco se ve, ¿ya?, y tiene el aspecto de un pequeño grano de arroz, color blanquecino. No el arroz que venden en el supermercado, un arroz moderno, que es casi un arroz gigante, ¿no? Es un arroz normal, grano de chancho con arroz. Después tenemos una hermosa tenia, como la que están viendo ahí. Esta es una tenia chica, en el estado adulto microscópica, mide 3 milímetros o menos, pero es una hermosa tenia. Fíjense ustedes el Scolex, la ventosa y la corona de gancho. El cuello, la proglótida inmadura, la proglótida madura y la proglótida grávida. Se llama esta tenia enana, pero hay otras tenias que también se llaman enana, tenia diminuta, pero es la famosa tenia del perro. El adulto está en el perro. Y a diferencia de la lombriz solitaria, donde hay un ejemplar que mide 5, 6, hasta 8 metros, por ahí según la literatura, aquí hay cientos de tenias, pero son chicas y viven ahí metidas entre medio de la vellosidad intestinal del perro. Bueno, y cuando caga el perro parasitado, elimina en su caca los huevos. Si usted tiene un perro que tiene teniasis, de esta tenia, bueno, usted traga los huevos comiendo la caca del perro. De nuevo, es re fácil comer la caca del perro. ¿Ah? Ahora bien, si hay un animal herbívoro en el campo, por ejemplo, una vaca, de nuevo un cordero, que come alimento contaminado con la caca del perro, bueno, adquiere la tenia.
Pero aquí hay algo interesante, ¿ya? Echinococcus granulosus, la tenia del perro. Esta tenia está presente en el estado adulto en el intestino del perro. Bueno, y algunos cánidos silvestres, lobos, chacal, qué sé yo, pero a nosotros nos interesa el perro. Y su estado larval produce quistes denominados quistes hidatídicos o bolsas de agua. Aquí el cisticerco no tiene un solo escólex, como en el caso de la tenia solium, la tenia saginata, sino que el cisticerco está lleno de escólices. ¿Ya? Y ahí recibe el nombre de quiste hidatídico o bolsas de agua, porque el quiste puede alcanzar el tamaño de un durazno pequeño, puede alcanzar el tamaño de una manzana pequeña, de una pelota de ping-pong. Y en el ser humano produce una enfermedad que se llama hidatidosis. Y es muy frecuente en América Latina, en las regiones donde hay una estrechez de convivencia entre el perro, el pastor que cuida el ganado y el ganado propiamente tal. El quiste hidatídico se instala en los animales herbívoros, llamémosle cordero, llamémosle cabra, llamémosle vaca, qué sé yo, en los órganos blandos de los hospederos. Entonces, cuando a ese animal, el arriero, por ejemplo, el pastor, lo despota porque está cuidando las cabras arriba de la montaña, lejos de la civilización, despota el animal para hacer charque, por ejemplo, para comer carne, las vísceras contaminadas con quiste hidatídico se los dan a los animales, a los perros. Y cuando el perro se come esas vísceras contaminadas, bueno, adquiere los quistes, los quistes individuales. Y de ahí entonces esos se instalan en el sistema, se instalan en el sistema digestivo, en los intestinos del animal. Ahora bien, ¿cómo adquiere usted la parasitosis? Tragando huevos de la tenia Echinococcus granulosus. ¿Dónde están estos huevos? En la caca del perro. Entonces usted traga la caca del perro contaminada con huevos, y los huevos en el interior, ¿no es cierto?, dan origen a una larva que se va rápidamente a través del torrente sanguíneo a buscar un órgano donde enquistarse. Y este órgano puede ser el riñón, puede ser el hígado, puede ser los pulmones, corazón. Y ahí se instala la larva y la larva se empieza a reproducir, pero no se separa, de tal manera que empieza a crecer como una bolsa de agua, en cuyo interior está lleno de escólices. Porque se reproducen por vía asexual. Así que imagínense tener un quiste en el pulmón del tamaño de una pelota de ping-pong, o de una naranja pequeña, o de un damasco pequeño, durazno pequeño, no es ninguna gracia. La hidatidosis se considera una parasitosis grave en la gente de campo. Ahí tienen ustedes un quiste hidatídico
relativamente grande. Vean ustedes que está en un órgano, no se ve claramente cuál es el órgano, puede ser un pulmón o el hígado enquistado ahí. Y cada uno de esos es un quiste individual. Cada uno de esos va a dar origen a una tenia Echinococcus granulosus. Esto se puede operar. ¿Ya? El quiste es lo suficientemente grande y los médicos hacen, pero se corre el riesgo que si el médico no es lo suficientemente hábil, que rompa esto y queden en libertad, ¿no es cierto? Cada uno de estos, y estos repartidos en la cavidad abdominal, por ejemplo, o donde está el órgano, la cavidad torácica, cada uno de esos quistes se reproduce asexualmente y en su interior, ¿no es cierto?, se forman N escólices. Ahora, ¿por qué se forma N escólices? Porque la pared interior del quiste es una pared germinativa. O sea, las células dan origen a escólices. Esto también es una zoonosis. Aquí tengo el ciclo biológico. Lo voy a aumentar un poquito. Bueno, aquí tenemos el adulto ya instalado en el perro. Hay una gran cantidad de estos bicharracos, ¿no es cierto? Salen al exterior conjuntamente con la feca del perro, contaminan los pastos. Bueno, pueden contaminar, pueden afectar también a herbívoros silvestres y ciertamente al ser humano. Entonces, cuando en los corderos, por ejemplo, se forma el quiste hidatídico, la bolsa de agua, y se quedan a la espera que ese cordero se lo coma un carnívoro salvaje, o bien las vísceras se las coma un perro. ¿Cómo quiere este compadre, este pastor, ¿ya?, el quiste hidatídico? Bueno, tragando huevos presentes en la caca del perro. Fíjense ustedes que en los países pastoriles se produce una relación muy estrecha entre el perro y el pastor, entre el perro y el arriero, porque a veces el arriero está fuera de la civilización y la única compañía que tiene es el perro, y el perro le ayuda al pastor a arrear las ovejas, a arrear los animales, a juntarlos. No sé si ustedes han visto documentales de la labor que hacen los perros. Hay perros especiales, pues, perros de raza que hacen esto. Entonces, si el pastor quiere beneficiar al perro con una buena comida, bueno, le saca las vísceras, ¿no es cierto?, algún cordero, que se come la carne, bueno, el perro también se come la carne, pero también las vísceras, y ahí traga el perro el quiste hidatídico. Y ahí tienen ustedes quiste hidatídico. ¿Ya? Para simplificar la cosa, porque la foto no se ve muy bien, para simplificar la situación, el quiste hidatídico entonces es una bolsa llena de agua en cuyo interior hay N escólices, algunos de los cuales están colgando de la pared del quiste, de la pared interior del quiste, y otros están
caídos por la gravedad, depositados en el fondo del quiste. Eso se conoce con el nombre de arenilla hidatídica, se puede ver. ¿Ah? Cuando se saca el quiste hidatídico, se mira al trasluz, se notan, ¿no es cierto?, unos puntitos que están suspendidos en el quiste. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Ya? Y abajo se ven unas granulaciones. Ese corresponde a la arenilla hidatídica, es decir, escólices que se han ido abajo por efecto de la gravedad. Ahora bien, cuando estas bolsas se rompen y se tragan, estos quistes que están en el interior, bueno, en la cavidad digestiva, en el estómago, se alocan, ya se desesperan, y ya cuando llega al intestino ya está evertido el Scolex. Y ahí entonces, que ahí adhieren a las paredes del tubo digestivo. Esto, como dije, es una parasitosis complicada, peligrosa. Después tenemos nosotros 12 tenias, que son las más grandes en el estado adulto. Una es la Diphyllobotrium pacificum y la otra es la Diphyllobotrium latum. Estas tenias están asociadas al sistema acuático. Parte del ciclo biológico de la tenia la realiza la tenia en el estado larval en ambientes de agua dulce, lagos, lagunas, que reciben mucha contaminación fecal humana en sus aguas. Según el reporte de la literatura, estos animales en el estado adulto pueden alcanzar 10 metros, 12 metros, ¿no?, en el intestino de alguien. Y son comunes en regiones donde abundan los lagos y la gente consume mucho pez de agua dulce, semicrudo o en forma de ceviches, ¿ya?, mariscales, con peces de agua dulce. El ciclo biológico es bien interesante porque los huéspedes intermediarios de esta tenia son animales acuáticos, invertebrados acuáticos. La Diphyllobotrium no tiene, en el estado adulto, no tiene ventosas esféricas, circulares, como la tienen las tenias, sino tiene ventosas alargadas. Caso de la Diphyllobotrium pacificum, ¿ya? La tenia, el escólex de la tenia se alcanza a ver ahí en la ventosa. Bueno, aquí la información que tengo yo, que es la tenia de la mayor longitud de las que afectan al hombre. Puede llegar a medir hasta 30 metros. ¿Se imaginan ustedes tener una bestia en el intestino de 30 metros? De nuevo, el crecimiento del animal se realiza a partir del
del cuello y ahí van creciendo. Esta es la zona del cuello. Se nota que no hay nada en su interior aún. Toma bastante tiempo hasta que el señor empieza a mostrar problemas intestinales, baja de peso y eventualmente se le puede bloquear el intestino. Porque estos animales están enrollados entre sí, el estróbilo se enrolla entre sí formando verdaderos nudos que a la persona no le permiten el tránsito intestinal. Y si un animal de este tamaño, la cantidad de nutrientes que debe absorber del intestino deben ser altos y, por supuesto, el paciente muestra señales de pérdida de peso. Y un animal tan grande, ya enrollado sobre sí mismo, debe eliminar una gran cantidad de sustancias tóxicas. Y eso empieza a pasar al ser humano. Bueno, el asunto es que después de un cierto tiempo, el ser humano va al médico, qué sé yo, y le detectan esta bestia en su interior. Es que estos parásitos, excepto la Taenia solium, cuando está en su condición de cisticerco, en algún músculo importante del ser humano, en el cerebro, ¿ya? El quiste hidratídico. Estos parásitos nos muestran un gran efecto sobre el ser humano, a menos que, ¿no es cierto?, alcancen un tamaño excepcional y el hospedero haya entrado a una edad donde su resistencia natural ha disminuido. O el hospedero tenga algunas otras enfermedades que lo debilitan frente. Por eso que hay una definición del parásito que dice lo siguiente: el parásito debilita al huésped, pero no lo mata. Hay unos organismos que son parasitoides. Estos parasitoides viven en el huésped, matan al huésped, pero en el momento en que van a matar al huésped, cambia de forma de vida. Y esto se usa bastante en el control biológico. Muchos insectos son parasitoides. Estos insectos, por ejemplo, ponen los huevos arriba de larvas de mariposas que son plagas a la agricultura. Y de los huevos emerge una larva que rompe la piel de la larva de insecto perjudicial y se mete al interior. Y se empieza a alimentar del interior de la larva dañina. Por supuesto que no se pone un solo huevo, pues se ponen varios huevos y ahí aparecen varias larvas. Y fíjense ustedes que cuando la larva está a punto de morir, la larva perjudicial está a punto de morir, las larvas parásitas pasan a un nuevo estado de vida libre. Y se muere la larva y ellos salen a llevar una vida libre. Esto se usa bastante en el control biológico. Hay unas moscas que se llaman moscas taquínidas que ponen sus huevos sobre larvas de mariposa, larvas plagas, y ponen una buena cantidad de huevos. Emergen las larvas, se meten dentro de la larva hospedero y se empiezan a comer de a poco el interior de la larva. Bueno, por supuesto que la larva huésped empieza a perder vitalidad, pierde su capacidad de causar daño, etc.
hasta que, repito, cuando está a punto de morir, las larvas parásitas se transforman en un estado de vida libre, la mosca adulta. Y de esa mosca entonces va a buscar otras larvas donde poner su huevo. Es un parasitoide. Por definición, los parásitos no matan al huésped, porque si matan al huésped, le va en ellos la vida. Lo debilitan. Pueden incluso hasta deformarlo, pero no matarlo. Bueno, por ahí leía yo que se han dado casos, ¿no es cierto?, de enrollamiento de estas tenias en el intestino de un sujeto, y el sujeto ha terminado de urgencia en el hospital, lo han palpado, lo han examinado, y oh, sorpresa, tiene una bestia dentro de su intestino. Bueno, los estados larvales de la Diphyllobotrium explotan a peces de agua dulce, ¿ya? Y explotan a organismos, a invertebrados acuáticos. En el caso de la Diphyllobotrium sp, la Diphyllobotrium latum y la Diphyllobotrium pacificum, las larvas tienen dos nombres, y son larvas parásitas, que viven en los hospederos, pez. El plerocercoide es un tipo de larva, y el procercoide. Tanto el plerocercoide como el procercoide son parásitos de huéspedes intermediarios. Ahí tienen un plerocercoide enquistado en el músculo de ese pez. Ahí tienen ya otro estado larval. Este larval ya se alcanza a identificar el Scolex. Aquí tenemos nosotros el ciclo biológico. Vamos a comenzar en el ser humano. El adulto vive en los intestinos del ser humano, Diphyllobotrium latum o Diphyllobotrium pacificum. ¿Ya? El adulto elimina las fecas, ¿no es cierto?, contaminadas con huevos. Estos huevos llegan a un ambiente dulce acuícola, una lagunita, una poza, generalmente son lagunas o lagos. Y de este huevo emerge una larva de vida libre, ¿ya?, que son, que tienen el nombre de coracidio. Coracidio. Estas larvas de vida libre viven un tiempo en el agua, donde son tragadas o ingeridas, sin ser digeridas, por unos crustáceos que genéricamente se llaman microcrustáceos. Son microcrustáceos, son bastante comunes. Después, estos microcrustáceos son ingeridos por otro crustáceo. Y así se va transformando, ¿no es cierto?, la larva. Larva de vida libre, la larva cloracidio, el procercoide, larva procercoide en cavidad corporal de crustáceos. Después este crustáceo es consumido por un pez y se transforma en plerocercoide. Y se queda ahí. ¿Ya? Y después el ser humano se hace un ceviche
del pez conteniendo el plerocercoide, o bien se consume el pez sin estar lo suficientemente cocinado, en la carne un poco dorada, ¿no es cierto?, a una parrilla, o bien al fuego directo, que no mata al plerocercoide. Y ya en el interior, ¿no es cierto?, una vez que el músculo es digerido, el plerocercoide se transforma de a poco en la tenia adulta, Diphyllobothus latus. Esta parasitosis, como dije, es bastante común en regiones donde abundan los lagos, en el sur de Chile, en las zonas de Norteamérica, donde hay lagos. Y además se tiene que dar la condición que alrededor de los lagos existe población humana, de tal manera que toda la materia fecal llegue al agua, contamine el agua y se pueda completar el ciclo de vida de este parásito. Como el ciclo de vida de estos parásitos ya se conoce bien, entonces la construcción de casas, cabañas alrededor del lago está siendo cada vez más restringida y está siendo cada vez más monitoreada para que las sustancias de drenaje conteniendo materia fecal no alcancen las aguas del lago, de tal manera que los peces que viven ahí no se contaminen con el parásito en su versión larval, pues, plerocercoide. Entonces, por resumir, tenemos los huevos que salen al exterior con las fecas humanas. Estas de alguna manera llegan al cuerpo de agua. Aparece una larva llamada coracidio. Esta larva coracidio es consumida por microcrustáceos y se transforma en el interior del microcrustáceo en una larva parásita conocida con el nombre de procercoide. ¿Ya? Estos crustáceos después son consumidos por peces de agua dulce y en el interior, ¿no es cierto?, del nuevo huésped intermediario, el procercoide se transforma en plerocercoide y queda ahí a la espera que venga el huésped definitivo a consumir el pez. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que este ciclo, que yo lo veo relativamente complicado, involucre a microcrustáceos, involucre a peces y ya involucre al ser humano? Bueno, la explicación más creíble es que esta asociación es muy antigua, antiquísima. En una época en que el ser humano se instalaba alrededor de cuerpos de agua y se alimentaba de peces dulceacuícolas. Y al instalarse, ¿no es cierto?, el ser humano alrededor de estos cuerpos de agua, ciertamente todas las basuras, entre ellas materia fecal, iban al cuerpo de agua. Recuerden que nosotros, los seres humanos, durante mucho tiempo nosotros hacíamos que el mar fuera el reservorio de los drenajes de las grandes ciudades, los grandes ríos, reservorios de los drenajes de las grandes ciudades. Y así es como se mantenían estos parásitos o bien enfermedades de otro
de otro tipo. Afortunadamente todo esto se conoce y ya hay normas que impiden así como así nomás tirar las aguas servidas al mar. Por ejemplo, ahora las aguas servidas antes de ser eliminadas en alguna otra parte tienen que tener tratamiento. Hay plantas de tratamiento de aguas servidas. Y las aguas que van al mar no pueden llegar así como así nomás. Y existía el concepto que el mar era infinito. Por lo tanto, se podía cargar de mugre y nosotros no era necesario que nos preocupáramos por esa carga, pero ya la capacidad de recibir desechos de todo tipo del mar, ustedes lo saben, ya está llegando a su cota. ¿Para qué decir lagos y lagunas, que son cuerpos más pequeños y que pueden estar en contacto más estrecho con el ser humano? Bueno, eso es lo que le tengo que señalar, chiquillos y chiquillas, respecto de las endoparasitosis causadas por gusanos platelmintos. El tema de la próxima clase son los nematodos. Hay una serie de diferencias entre los platelmintos y los nematodos. Una de ellas es que mientras los platelmintos parásitos son exclusivamente parásitos, exclusivamente zooparásitos. Es decir, la línea de especialización evolutiva de los platelmintos como parásitos siguieron a un hospedador animal, hospedador definitivo animal. En el caso de los nematodos, una línea de nematodos parásitos que explotaron el hospedador animal como huésped definitivo. Pero también hay una línea de nematodos parásitos que explotaron las plantas como hospedadores definitivos. Entonces tenemos nematodos zooparásitos y tenemos nematodos fitoparásitos. Yo me voy a focalizar principalmente en los nematodos zooparásitos, en parte porque mi área de estudio, la zoología es mi área de estudio. No soy especialista en nematodos. Y segundo, porque ustedes después, niveles superiores, estudian los nematodos parásitos, pero no estudian los nematodos zooparásitos. En el caso de los nematodos zooparásitos, hay parásitos importantes que afectan a los animales domésticos, como parásitos importantes que afectan al ser humano. Y como es importante que ustedes tengan alguna información de las parasitosis que afectan al ser humano para que no queden ustedes en riesgo cuando salen a terreno y puedan consumir alimentos contaminados con parásitos, sepan en qué pisos se están moviendo. ¿Me dice alguien la hora? 7:20, profe. 7:20, bien, excelente. Preguntas, porque aquí deben haber cientos de preguntas. Terminamos a las 7:30, ¿verdad? (19:30), así es. Ya, pregunta.
Bueno, por lo menos Claudia, Salina, yo no tengo duda, todo claro. Bien, voy a tomarla a ella como el representante del grupo. Yo tampoco, profe. Bien. Bueno, jóvenes, yo les voy a subir la clase grabada tan pronto me sea posible, porque esta cuestión de la grabación de la clase se demora mínimo 20 minutos. Y ya tengo una clase que se está grabando del curso anterior, del curso de las 4 de la tarde. Para que ustedes puedan trabajar con la clase grabada y con la guía de autoestudio. Tienen que prepararse para la prueba con la guía de autoestudio. La clase esta es un apoyo a ese trabajo autónomo de ustedes. Ya les he señalado que la prueba va a estar basada en la guía de autoestudio. Si bien es cierto, usted no me tiene que entregar un informe, complete la guía y a lo mejor al final, si usted tiene un 3,8 o un 3,9, para evitar que vaya a examen, ya nosotros le podemos pedir muestre su guías de trabajo. ¿Ya? Y si la guía de trabajo está bien, bueno, a nosotros no nos va a dar ninguna preocupación que ese 3,9 se transforme en 4. ¿Ah? Y si está mucho mejor todavía, que ese 3,8 se transforme en 4. Así es que no subestime el trabajo de la guía. ¿Hay que leer un texto para la prueba? No, lo que tienen que leer un texto es para la prueba de laboratorio. ¿Ya? Si la guía de autoestudio le pedí un texto, yo ya no me acuerdo, si la guía de autoestudio le pedí que lea un texto y lo mande, qué sé yo, a la bibliografía, claro, pero yo no recuerdo que le haya pedido un texto. A ver, para que nos ubiquemos. Actividades de autoaprendizaje. La clase 1, biología del parasitismo, ya la analizamos. La clase 2, biología del platelminto, la acabo de analizar. Y falta la clase 3, animales pseudocelomados, que lo empezamos a analizar mañana. Ahora, fíjese usted bien que en la guía dice en el punto 4 romano, prepare un tesauro zoológico. Y si yo le voy a hacer la prueba partiendo de estas cosas que estoy pidiendo, algunas de las cuales están explicadas en clase, también le puedo hacer preguntas del tesauro. Como por ejemplo, defina lo que es comensal, lo que es huésped, lo que es hospedero, vector, zoonosis. Aquí hay una serie de términos parasitológicos que, tratándose este curso de un curso de zoología aplicada, es importante. Por lo tanto, yo les voy a dar en las evaluaciones una buena importancia. Sí, pero aquí hay unos textos, o sea, unos términos que la próxima clase los vamos a comenzar a analizar, nematos. Así que la próxima semana, o sea, mañana, nematos, y ya nos estamos acercando al término de la unidad, porque se nos vino la prueba 1 encima. ¿Algún comentario, jóvenes? Por mi parte, ¿no, profe? Ya está.
Entonces, que tengan una buena tarde. Nos veremos mañana en la clase de las 18. ¿Qué hora es la clase? De las 18 horas. Listo, chiquillos. Voy a proceder entonces a cerrar el Zoom. Hasta luego, profe, que esté bien. Igualmente, gracias.